Hola gente, ¿cómo están? Yo bastante bien, subiendo un nuevo vídeo al canal, espero les guste. Sin más, comencemos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Star Wars. Capítulo 5. Jiraiya había tenido razón. A Kinlan no le gustó. De nada. Y no solo por lo que Jiraiya le contó sobre las realidades de los shinobi, sino porque no sabía cómo sentirse acerca de los dos ejemplos vivos reales que tenía en el barco con él. Sus propias impresiones de los dos estaban muy en desacuerdo con lo que habían admitido sobre su cultura. Por un lado, la descripción de la cultura shinobi en la que esos dos habían crecido lo horrorizó. Utilizar niños soldados, llevar a cabo asesinatos políticos, construir aldeas enteras centradas en entrenar a niños para que se conviertan en asesinos silenciosos y saboteadores. Era como si alguien hubiera tomado los peores aspectos del borde exterior y hubiera diseñado una cultura en torno a ellos. El hecho de que hubieran sido usuarios de la fuerza lo hizo aún peor. Su uso de la fuerza se centró casi por completo en el interior. No habían sentido ni conectado con el mundo que los rodeaba, con raras excepciones. Usaron principalmente su poder para dañar y destruir. Sonaba demasiado cercano al lado oscuro para su comodidad. Tampoco estaba emocionado de que Jiraiya hubiera pasado por alto los aspectos más desagradables de su profesión. Kinlan había deducido que Jiraiya había sido un soldado profesional. El hombre había omitido la parte sobre ser parte de un sistema que empleaba a niños como asesinos desde una edad temprana. Kinlan comprendía el instinto de secretismo del hombre, pero no lo apreciaba. Por otro lado, Naruto y Jiraiya le parecían muy diferentes del mundo que los había creado. Jiraiya en particular había sido apasionado en su descripción de su búsqueda para traer la paz a su mundo, promoviendo el entendimiento entre las personas. Por su expresión, Naruto creía igualmente fervientemente en la filosofía de su padrino. Esa filosofía resonó profundamente en el caballero Jedi. En muchos sentidos, era una versión simplificada de la propia misión de la Orden Jedi de defender la paz como diplomáticos y mediadores primero, y después como guerreros. Formaba un marcado contraste con lo que ambos habían sido llamados a hacer como shinobi. Además de eso, estaba el hecho de que simplemente le agradaban los dos. No irradiaban la oscuridad que habría esperado de dos ex asesinos profesionales. De hecho, ambos brillaron intensamente en el lado luminoso de la fuerza. Naruto en particular parecía poseer muy poca oscuridad interior verdadera. Estaba allí, pero enterrado bajo su bondad innata y su deseo de hacer el bien. Su dolor por la pérdida de su hogar y de su gente fue más un manto temporal que una verdadera oscuridad innata. Pasaría el tiempo, confiaba Kinlan. Jiraiya tenía más oscuridad en su alma que su alumno, pero él era muy consciente de ello y lo mantuvo firmemente bajo control. Le recordó a Kinlan a algunos de los maestros Jedi más antiguos, los que habían estado en el campo durante décadas. Al igual que ellos, Jiraiya tenía una comprensión clara de los defectos de su carácter y de cómo controlarlos. También se resistía a juzgar una cultura primitiva a partir de una mera descripción, incluso de primera mano. Jiraiya había sido bastante despiadado en la descripción de su gente, y Kinlan sospechaba que tal vez se había excedido un poco. No es exagerado per se, pero tal vez omitió muchos de los matices sutiles y aspectos positivos que tan a menudo acompañaron a naciones tan brutales. Al final, Kinlan no estuvo allí. Él estaba viendo esto desde una perspectiva muy lejana. Tampoco podía negar que habría cierta hipocresía al condenar a los shinobi por utilizar niños soldados cuando los padawans Jedi a menudo eran considerados niños según los estándares de su raza. No solían ser colocados en situaciones tan violentas como las que estos shinobi habían colocado a sus genin, pero tampoco eran mimados. Al final, Kinlan necesitó casi 2 días de meditación y debate interno antes de encontrar una respuesta. No condenaría a Naruto y Jiraiya por las acciones de su gente. Le parecieron dos personas absolutamente decentes que habían sacado lo mejor de una mala situación. Independientemente de lo que hayan hecho en el pasado, merecían un nuevo comienzo. Después de todo, si alguien comprendía la importancia de empezar de nuevo, era él. Cuando Kinlan salió de su habitación, inmediatamente encontró a Jiraiya y tuvo una larga conversación con él. Le comunicó su decisión, pero también le hizo una advertencia.
Si Jiraiya abusara de su confianza y usara sus habilidades para el mal, Kinlan personalmente lo perseguiría y lo llevaría ante la justicia. Luego tuvo una versión algo menos intensa de la misma conversación con Naruto. Ayla llegó a la misma conclusión que su maestro, aunque por razones ligeramente diferentes. Su amistad con Naruto, por nueva que fuera, le dio una comprensión bastante buena del carácter del chico. Podía sentir lo bueno en él. Incluso a través del manto de su dolor, todavía brillaba como una estrella. Ella no podía creer que él fuera malvado más de lo que podía creer que el maestro Yoda. Naruto estaba nervioso al principio después de que la verdad del mundo shinobi salió a la luz. Tenía miedo de que su nuevo amigo lo abandonara. Ayla rápidamente disipó esos temores. No te juzgaré por cosas de tu pasado, dijo. Es la forma Jedi de juzgar a las personas por lo que son en este momento y ofrecer redención a aquellos que están perdidos. No creo que seas una mala persona, Naruto. Puede que hayas rozado el lado oscuro antes, pero encontraste la salida de nuevo. Naruto frunció levemente el ceño ante eso. Una pregunta le había estado picando en el fondo de la mente desde hacía un tiempo, pero nunca le había parecido el momento adecuado para preguntar. Aunque lo preguntó ahora. Ayla, ¿qué es el lado oscuro? Preguntó. Te he oído a ti y a Kinlan hablar mucho sobre eso, pero realmente no entiendo de qué se trata. Ahora fue el turno de Ayla de fruncir el ceño. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle el concepto del lado oscuro a alguien que nunca antes había tocado la fuerza como un Jedi? El lado oscuro es el aspecto de la fuerza que es alimentado por nuestros peores impulsos, dijo finalmente, recurriendo a sus propios recuerdos de la oscuridad para guiar su explicación. Cuando usas la fuerza por miedo, ira o deseo egoísta, eso es usar el lado oscuro. Si lo haces por mucho tiempo, eventualmente esas cosas se convierten en las únicas cosas que puedes sentir. Te consume hasta que piensas solo en ti mismo. Poder y deseos. Entonces, cuando lo usé, ¿fui malvado? Preguntó Naruto, sonando confundido y preocupado. No, se apresura a decir a Ayla. No eras malvado. Usar el lado oscuro no te hace malvado instantáneamente, ni ser malvado significa que uses la oscuridad. Sin embargo, si hubieras seguido adelante, si hubieras seguido recurriendo a tu ira y odio, eventualmente habrías sido malvado. Esa es la gran trampa del lado oscuro. Te retuerce, guiándote con promesas de poder, hasta que te conviertes en alguien que no reconoces, un monstruo. Me han llamado monstruo antes, dijo Naruto en voz baja. Quien dijo eso estaba equivocado, dijo Ayla. No eres un monstruo, Naruto. No lo pensé cuando dibujaste el Kyuubi, y no lo creo ahora. No voy a condenarte por lo que contienes. Tú tampoco deberías hacerlo. Naruto le sonrió, su alegría por no perder a su amigo brillaba como un faro en la fuerza. Ella le devolvió la sonrisa y le dio un abrazo. Estaba progresando, reflexionó. Su dolor todavía era intenso, y probablemente lo sería durante algún tiempo, pero ella confiaba en que él estaría bien. Y el consejo lo ayudaría, ella se aseguraría de ello. El segundo momento dramático fue, afortunadamente, menos grave. En realidad, fue una serie de momentos en los que Naruto y Jiraiya demostraron algunas de las técnicas que podían realizar usando chakra. A pesar de haber visto algunas de sus habilidades, incluido un pergamino de sellado y un Rasengan, Ayla y Kinlan todavía quedaron asombrados por lo que los shinobi podían hacer con su extraño uso de la fuerza. Ambos pudieron confirmar de forma independiente que lo que Naruto y Jiraiya llamaron chakra era una forma de uso de la fuerza, pero una forma diferente a cualquiera que ninguno de los dos hubiera sentido o escuchado. Kinlan pensó que se parecía más a las costumbres de los Matukai, con su enfoque en usar la fuerza para mejorar sus propios cuerpos, pero llevado mucho más allá. La fuerza estaba ligada dentro de sus cuerpos hasta un punto que Kinlan nunca había creído posible, pero no era un sensor lo suficientemente experimentado como para descubrir exactamente cómo funcionaba o cómo replicarla. Sin embargo, tanto él como su padawan quedaron fascinados al verlo. Ayla estaba especialmente interesada en el ninjutsu elemental que mostraba Jiraiya. En una habitación despejada, demostró una pequeña bola de fuego y un pequeño jutsu de traje. Ayla estaba fascinada por la capacidad no solo de alterar el mundo físico con esta disciplina de la fuerza, sino también de crear materia sólida por un tiempo.
Kinlan descubrió que las artes del sellado eran la rama de estudio más interesante que demostró Jiraiya. La capacidad de deformar el espacio y la realidad utilizando símbolos arcanos imbuidos de la fuerza era una habilidad legendaria entre los Jedi, pero ese conocimiento prácticamente se había perdido a lo largo de los milenios. Verlo ahora, realizado con tanta velocidad y facilidad, hizo que Kinlan estuviera más decidido que nunca a convencer al Consejo Jedi para ayudar a estos dos shinobi desplazados a encontrar un nuevo comienzo. Enajenar a las personas con acceso a este conocimiento sería estúpido, además de moralmente incorrecto. Un talento importante que Jiraiya se negó a demostrar mientras estaba en el barco fue el de invocación. Cuando Kinlan explicó los conceptos básicos de cómo funcionaban los viajes hiperespaciales, Jiraiya decidió que sería demasiado arriesgado intentar convocar a un sapo durante el vuelo. No sabía si la invocación se vería afectada por la naturaleza cuasi subespacial del vuelo hiperespacial, pero no estaba dispuesto a correr el riesgo. Por su parte, Naruto y Jiraiya quedaron muy impresionados por las habilidades sensoriales de los dos Jedi. Jiraiya estimó que, basándose en sus afirmaciones sobre sus poderes, Ayla y Kinlan tenían mayor destreza sensorial que incluso los mejores shinobi de tipo sensor. Quedó aún más impresionado cuando escuchó que sus habilidades no se consideraban especialmente raras entre los Jedi. A medida que pasaba el tiempo y se acercaba el momento de su llegada a Coruscant, ambos grupos estaban ansiosos por llegar al planeta capital. Ayla y Kinlan estaban ansiosos por compartir estos nuevos y emocionantes descubrimientos con el Consejo Jedi, así como por ver cómo sus nuevos amigos ayudaban con su situación única. Naruto y Jiraiya estaban igualmente ansiosos por escuchar lo que el Consejo Jedi tenía que decir sobre lo que les había sucedido y lo que sucedería después. Ninguno de los dos realmente tenía esperanzas de que el Consejo pudiera enviarlos a casa, pero tenían la esperanza de que la Orden Jedi de la que Kinlan y Ayla les habían contado tanto pudiera ayudarlos a encontrar un nuevo hogar en la galaxia. Naruto también estaba emocionado por conocer gente nueva. Las últimas semanas habían aliviado un poco el dolor de su pérdida, gracias en gran parte a los continuos esfuerzos de Ayla y Jiraiya por animarlo. Como tal, gran parte de su entusiasmo y amistad naturales habían regresado. Era algo frágil, que fácilmente se convertía en melancolía, pero estaba muy lejos del desastre en el que había estado cuando subió a bordo por primera vez. La perspectiva de conocer a un grupo completamente nuevo de amigos potenciales era suficiente para tenerlo casi vibrando de anticipación. A medida que se acercaba la hora de su llegada, comenzó a recopilar mentalmente todas las preguntas que quería hacerles a los maestros Jedi de quienes tanto había oído hablar. Si se hacía correctamente, que una nave saliera del hiperespacio no era un asunto especialmente dramático. En general, hubo un ligero cambio en el tono de los motores y una sensación de repentina falta de vibración de la que no eras realmente consciente hasta que se detenía. Más allá de eso, nada. Una salida emocionante del hiperespacio generalmente significaba que probablemente algo costoso necesitaba reparación. Sin embargo, para aquellos a bordo del crucero anónimo clase consular que acababa de salir del hiperespacio en órbita sobre Coruscant, el evento se sintió realmente muy dramático. Representaba cosas diferentes para cada uno de ellos, pero todos sintieron la misma sensación de alivio al llegar a la capital de la República. Para Beck, representó el final de uno de los desafíos de navegación más difíciles de toda su vida. Estaba ansioso por volver a su trabajo de explorar nuevas hiperrutas en el borde exterior. Para Kinlan y Ayla, representó la finalización exitosa de la misión más estresante que habían afrontado desde que recuperaron la memoria hace más de un año. Para ellos era una oportunidad de regresar a la paz y tranquilidad del templo por un tiempo. Para Naruto y Jiraiya, representó el siguiente paso en su viaje hacia este mundo nuevo y mucho más grande. También era el primer mundo verdaderamente extraño que cualquiera de ellos había visto, y mucho menos visitado. Cuando apareció en el visor, ambos se encontraron conteniendo la respiración. El planeta brillaba plateado y naranja mientras flotaba en el espacio. Las luces de la ciudad parecían formar una telaraña sobre la superficie. Ambos habían oído hablar de la Ecumenópolis, pero verlo era un asunto completamente diferente. Para dos personas de una época en la que una ciudad de 250.000 habitantes se consideraba enorme, ver una ciudad que cubría todo un planeta a kilómetros de profundidad era bastante abrumador. Después de pasar un momento mirando el mundo de la ciudad, Kinlan se acercó al comunicador cercano. Unas cuantas pulsaciones más tarde, un pequeño holograma de Yoda apareció en el aire encima de él.
Caballero Boss, es bueno verlo a salvo. ¿Fue un éxito su misión? Sí, maestro Yoda, dijo Kinlan respetuosamente. Mi Padawan y yo hemos identificado la causa de la perturbación en la fuerza. Estoy transmitiendo mi informe ahora. Lo has hecho bien. Y sin embargo, siento que hay más, ¿quieres decir? Sí, maestro. Me encontré con 2 seres mientras estaba en Titon. Necesitan ayuda. Creo que el consejo querrá hablar con ellos de inmediato. Se trata de mi misión. Yoda guardó silencio por un momento después de eso. Sus orejas se movieron ligeramente hacia adelante y hacia atrás antes de asentir. Siempre dispuesto a ofrecer ayuda, un Jedi debería estarlo. Si esto es tan importante, entonces convocará el consejo. Tus nuevos compañeros, tráelos al templo. Sí, maestro. Haré que Ben lleve el barco al muelle de Temple tan pronto como obtengamos autorización, dijo Kinlan, antes de finalizar la transmisión. Incluso con sus códigos de autorización Jedi, Kinlan tardó casi 1 hora en obtener la aprobación para aterrizar. Después de todo, Coruscant tenía los cielos más ocupados de la galaxia. En realidad, una espera de 1 hora se consideró bastante rápida para una solicitud que no era de emergencia. Como tal, cuando aterrizaron en el muelle del templo, alguien ya había llegado para recibirlos. Regresen con nosotros, los valientes exploradores lo han hecho, Maestro Yaddle, dijo Kinlan con sorpresa. No esperaba verte aquí. Había oído que estabas con Kenobi Skywalker en Mawan. Ahí estaba, dijo Yaddle. Aquí estoy ahora. Antes de que pudiera decir algo más, su atención se centró detrás de Kinlan. Allí Naruto y Jiraiya permanecieron en silencio, mirando a su alrededor con un asombro apenas disimulado. Durante el viaje de 4 semanas desde Titon, el dolor de su pérdida había disminuido un poco. Lo suficiente como para asimilar las maravillas que ofrecía este nuevo futuro, en lugar de detenerse únicamente en lo que ya no contenía. Dondequiera que miraran había alguna nave nueva, o algún extraterrestre extraño del que solo habían visto fotografías en los archivos de TH. Reconocieron a algunos de ellos, un Rodiano, un Togruta y algunos duros. Otros eran un misterio para ellos. Al menos reconocieron al maestro Yaddle. Jiraiya había preguntado quién estaba exactamente en el consejo Jedi con el que se estaban reuniendo, y Kinlan había aceptado decírselo. También se animó a Naruto a memorizar sus caras y nombres. Su mirada boquiabierta fue interrumpida por Ayla, cuyo camino habían bloqueado sin darse cuenta. Ella sonrió ante sus expresiones de asombro antes de darles a ambos un fuerte empujón en las costillas. ¡Ah! Gritó Naruto. Ayla, ¿para qué fue eso? Así que ustedes dos dejarían de quedarse allí e irían a saludar a la maestra Yaddle. No deberían hacerla esperar. Y recuerden hablar en básico. Haciendo un poco de puchero debajo de su máscara, Naruto bajó la rampa, con Jiraiya detrás de él. Cuando llegó abajo, hizo una pequeña reverencia, recordando la extensa conferencia que Jiraiya le había dado sobre modales después del incidente con Fukasaku. Hola maestro Yaddle, dijo en un básico con mucho acento. Mi nombre es Naruto y es de Jiraiya. Habían decidido antes de aterrizar que Naruto se encargaría de las presentaciones. Dejando a un lado su ocasional falta de modales, hablaba algo mejor en básico que su padrino. Yaddle notó el marcado acento del chico enmascarado y sus palabras ligeramente forzadas. No dominas el nivel básico, dijo amablemente. Traduciré para ti, para que puedas hablar libremente. Enseña, practica tanto como puedas, respondió Naruto, antes de hacer una mueca. Definitivamente eso no había sido cortés. Aún así, Yaddle solo se rió un poco. Algo bueno, la práctica lo es. Pero ahora no es el momento para ello. Un día para hacerlo, hoy lo es. Ahora, debemos ir a la cámara del consejo. Con eso, se dio vuelta y se alejó, haciéndoles un gesto para que la siguieran. Naruto decidió que le gustaba la extraña dama verde y se apresuró a alcanzarla. Al llegar a su altura, comenzó a hacer algunas de las preguntas aparentemente interminables que le venían a la mente. El resto del grupo solo pudo mirar con una mezcla de diversión avergonzada mientras interrogaba al amable maestro Jedi. La propia Yaddle encontró entrañable el rápido interrogatorio. Ella respondió a cada uno lo mejor que pudo y observó cómo los ojos del chico enmascarado parecían brillar de deleite mientras saciaba su curiosidad.
Su presencia en la fuerza fue como una tormenta de positividad. Se arremolinaba y crepitaba con una felicidad incontrolada y un fuerte sentimiento de esperanza. Sin embargo, debajo de eso, Yardley podía sentir dolor. Estaba de luto por una gran pérdida y tenía miedo de lo que vendría después. Comprensible, si el informe de Kinlan fuera exacto. Muchos Jedi despreciarían una emoción tan cruda, pero Yardley tenía una opinión diferente. El dolor y el miedo eran respuestas perfectamente naturales a lo que había pasado este niño. Pero no iba a dejar que lo controlaran, al menos no ahora. Sus ojos brillantes y su optimismo casi resplandeciente se lo dijeron. Además, el chico no había recibido entrenamiento Jedi. Sería injusto juzgarlo según los estándares Jedi. Mientras satisfacía la curiosidad de Naruto, Yardley examinó su presencia en la fuerza más profundamente. Podía sentir la naturaleza extrañamente enredada de la fuerza dentro de su cuerpo, tal como vos había informado, pero fue capaz de discernir más que él. La fuerza de alguna manera se estaba integrando directamente en las propias energías orgánicas de su cuerpo, aunque no podía decir hasta qué punto. Tendría que pedirle a Yoda que lo investigara. También buscó cualquier rastro del lado oscuro en presencia de Naruto, particularmente este ser Kyuubi que supuestamente estaba sellado dentro de él. Para su inmenso alivio, solo encontró ligeros rastros consistentes con el roce accidental que había tenido con el lado oscuro hace un mes. Había un interesante nudo de energía de la fuerza en su abdomen, presumiblemente el sello que Kinlan había informado, pero parecía una barrera casi impenetrable. No podía sentir nada de lo que había dentro, y solo los pequeños chorros de poder puro de la fuerza que emitía cada pocos segundos daban una indicación de lo que podría contener. Cuando Yardley leyó por primera vez el informe de Kinlan hace una hora, sintió una intensa curiosidad por estos recién llegados. Para ella, representaban una oportunidad de revitalizar la Orden Jedi y tal vez corregir lo que ella consideraba errores que habían cometido en el pasado. En las últimas décadas, Yardley había visto una tendencia preocupante en la Orden. Una tendencia hacia la rigidez y la arrogancia que no le sentaba bien. La muerte de Ki-Gon y la posterior partida de Dooku le habían hecho comprender la necesidad de un cambio. Hasta ahora se había visto obstaculizada en sus intentos, pero tal vez estos dos le brindarían la oportunidad que necesitaba. Finalmente, durante una de las pausas en el constante flujo de preguntas, ella hizo una propia. ¿Tu máscara? ¿Por qué la usas? Naruto hizo una pausa por un momento y la luz de sus ojos se atenuó un poco. Claramente, este tema me trajo algunos recuerdos dolorosos. Aún así, Yardley esperó pacientemente una respuesta. Ella ya había hecho la pregunta, y tratar de retractarse ahora sería inútil y vergonzoso para el chico. Yo, lo uso para honrar a uno de mis primeros maestros, dijo finalmente Naruto. Él siempre solía usar uno. Dijo que era una tradición en su clan. Cuando me dio esto, dijo que creía que yo era digno de representarlo a él y a su clan en el mundo. Es una carga pesada, para alguien tan joven, dijo Yardley. Puedo manejarlo, dijo Naruto a la defensiva, antes de mirar hacia otro lado, avergonzado por haber sido grosero otra vez. Lo siento. Es solo que, no mucha gente creía en mí en mi aldea. Pero Kakashi-sensei siempre lo hizo. Él me enseñó mucho, y quiero honrar eso y recordar sus lecciones. Disculpa aceptada, dijo Yardley con calma. Hay sabiduría en tus palabras, joven Naruto. Pero debes tener cuidado, eso no te frena. El pasado no lo hace. Debe servir como tierra en la que creces, no como pesos atados alrededor de tu cuello. Naruto no sabía qué hacer con eso. Pensó que Yardley podría estar diciendo algo importante, pero no tenía idea de lo que significaba. Descartándolo de su mente, reanudó sus preguntas. Continuaron sin cesar hasta que Yardley los detuvo afuera de la puerta de la cámara del consejo. Ya llegamos. ¿Listo, verdad? Ella preguntó. Naruto volvió a mirar a Jiraiya. El sabio dio un paso adelante y puso su mano sobre el hombro de su ahijado, dándole un apretón tranquilizador. Estamos listos, dijo. No tenía sentido retrasar las cosas. El único camino a seguir era seguir adelante. Asintiendo, Yardley abrió la puerta y los condujo a la cámara del consejo. Cruzó rápidamente la habitación y tomó su asiento habitual frente a la puerta. El resto de ellos permanecieron en el centro del círculo de sillas, esperando a que se dirigieran a ellos. No tuvieron que esperar mucho. Tan pronto como Yardley se ubicó, Mace Windu comenzó a hablar.
Antes de comenzar, dijo el formidable maestro, ¿hay algo que le gustaría agregar a su informe, Kinlan? Parecía que faltaban algunos detalles clave, supongo que deliberadamente. Sí, maestro, dejé varias cosas, respondió Kinlan. Los primeros fueron los nombres de mis compañeros aquí. Estos son Naruto Uzumaki y su padrino Jiraiya. Estuvieron involucrados en la perturbación que todos sentimos. También son los dos a quienes le dije que el maestro Yoda necesitaba la ayuda de la orden. ¿Y qué tipo de ayuda necesitan? Preguntó Plo Koon. El maestro Keldor se inclinó hacia adelante en su silla, examinando a los dos shinobi. Eso nos lleva a la segunda cosa que omití en mi informe, maestro Plo, dijo Kinlan. El medio por el cual estos dos terminaron en Titon. Hasta donde puedo decir, viajaron en el tiempo desde hace 50.000 años. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación ante eso. Plo Koon se reclinó y varios de los maestros fruncieron el ceño. Incluso Pierre dejó escapar una tos sorprendida. Mace Windu simplemente miró fijamente a vos, con el escepticismo escrito en cada línea de su rostro. Viaje en el tiempo, dijo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Sin embargo, Kinlan había estado preparado para esa pregunta. Le contó al consejo la historia completa de Naruto y Jiraiya. Los dos shinobi intervinieron regularmente, aclarando aspectos de su historia y cultura. Todo, desde sus acciones pasadas como shinobi, hasta su experiencia de ser arrastrado hacia el futuro, hasta los escaneos de taquiones que Archie había realizado. En ese último, sacó una copia de los resultados del escaneo de su túnica y se los pasó al maestro Edcott para que los inspeccionara. Convocaron a otro droide científico a la torre, donde realizó los escaneos nuevamente para verificar los resultados. Mientras tanto, Yoda se sentó en silencio en su silla, mirando a los dos shinobi como si estuviera sumido en sus pensamientos. Solo salió de su ensoñación cuando el maestro Kot, algo asombrado, declaró que ambos conjuntos de escaneos eran idénticos. Definitivamente los dos eran del pasado. Esto es muy inusual. ¿Qué ayuda sería la que este consejo brindaría, esperabas? A Jiraiya le tomó un segundo descifrar los inusuales patrones de habla de Yoda, pero Naruto se había acostumbrado a ellos durante la caminata con Yadle. Como tal, habló primero. ¿Puedes enviarnos de regreso? Preguntó. Por favor, solo queremos irnos a casa. Yoda sacudió la cabeza muy lentamente. Lo siento por tu difícil situación. Pero no hay forma de enviarte de regreso, respondió con tristeza. Pudo ver algo de decepción en los ojos del chico, pero no sorpresa. Parecía que Naruto había estado preparado para tal respuesta. Solo tenemos rumores y especulaciones fragmentadas sobre los viajes en el tiempo, afirmó Yarael Poff. Los diarios de Nosdural mencionan historias de dispositivos antiguos para tales dispositivos, pero solo dicen que hace mucho que se perdieron o fueron destruidos en su época. Ya veo, dijo Jiraiya mientras colocaba una mano reconfortante en el hombro de Naruto. Gracias por al menos escucharnos, supongo. Creo que es hora de que alguien aborde la mayor preocupación de su informe, dijo de Pavilava. Esta entidad del lado oscuro que supuestamente está sellada en el niño. Por favor, cuéntanos más sobre eso. En esto, Kinlan cedió a Naruto y Jiraiya. Contaron la historia de qué era el Kyuubi, cómo llegó a sellarse en Naruto y los diversos riesgos y beneficios que conllevaba. Kinlan y Ayla intervinieron con sus propias experiencias e impresiones de vez en cuando, dando su opinión al respecto. Esto es muy inusual, dijo Yoda. Permíteme examinar este sello. Tengo curiosidad por saber cómo funciona tal cosa. Jiraiya miró a Naruto, quien se encogió de hombros. No sabía qué riesgos podrían implicar, así que se lo dejó a su padrino. Mientras pueda monitorear lo que estás haciendo, supongo que estaría bien, dijo Jiraiya con cautela. Pero si te digo que dejes lo que estás haciendo, lo harás. O te detendré yo. Entendido. Varios de los maestros se enojaron ante el tono amenazante de Jiraiya, pero Yoda simplemente asintió con la cabeza. No había verdadera malicia detrás de las palabras. Solo protección y una preocupación genuina por la seguridad de todos. El viejo maestro observó atentamente cómo Naruto exponía su estómago y parecía concentrarse. Sintió que la fuerza se movía de manera muy extraña, y luego un diseño intrincado desapareció a la vista a través del abdomen del niño. Yoda pasó varios minutos examinando el sello, tanto con sus ojos como con sus sentidos de la fuerza.
Sintió lo mismo que Yadle, una red impenetrable de la fuerza, que emitía regularmente pequeñas ráfagas de poder en la propia presencia de la fuerza del niño. Finalmente, después de casi 10 minutos de examen, Yoda retrocedió. No entiendo completamente este sello, dijo. Pero es seguro. Muy seguro. ¿De verdad estás sugiriendo que dejemos esa entidad en el niño? Dijo Tin, claramente sorprendido ante la idea. ¿Leíste el informe? Lo hiciste, ¿verdad? Preguntó Yadle, un poco bruscamente. Quitar este Kyuubi mataría a Naruto. Yo también sentí el sello. Estoy de acuerdo con Yoda. En este caso, no hacer nada es el camino más seguro. Tin se quedó en silencio ante eso. Puede que no le hubiera gustado la idea de dejar un poder tan peligroso en manos de un niño, pero difícilmente iba a abogar por matar al niño solo para satisfacer sus preocupaciones. Solo Mace notó cómo Jiraiya se había tensado sutilmente cuando Tin hizo su comentario, así como cómo se había relajado cuando Yad le había respondido. Claramente, el hombre era muy protector con su ahijado, además de tener mucha confianza en sus habilidades para estar listo para luchar contra todo el consejo. Mace utilizó sus propios sentidos y pudo ver por qué. Jiraiya era inmensamente poderoso, con una seguridad tranquila y controlada que hablaba de un nivel proporcional de habilidad. Claramente, este no era un hombre con quien jugar, pensó Mace. La voz de Jiraiya lo sacó de sus pensamientos. ¿Es eso todo o tenías más preguntas? Preguntó. Me interesaría ver algunas de tus habilidades con la fuerza, dijo Yarael Poof, para gran acuerdo general. Según el informe, suenan bastante fascinantes. Jiraiya estaba algo impaciente con la idea, pero Naruto nunca fue de los que evitaban la oportunidad de mostrar lo que podía hacer. Como tal, pasaron la mayor parte de las siguientes 2 horas haciendo demostraciones y respondiendo preguntas sobre sus poderes. Al igual que con Kinlan, el consejo parecía más interesado en la habilidad de Jiraiya para sellar. Parecía que era una de las pocas habilidades para las que los Jedi no tenían ni siquiera un vago análogo, al menos ya no. La otra parte que el consejo encontró particularmente fascinante fue cuando Jiraiya hizo que Naruto convocara de Gamakichi. El joven sapo pareció tomarse el nuevo entorno con calma, aunque estaba algo sorprendido al ver tantas especies alienígenas. Mace y Yoda encontraron el concepto de contrato de invocación bastante inquietante al principio, temiendo que pudiera ser una forma de esclavitud. Sin embargo, una rápida conversación con Gamakichi sirvió para disipar esas preocupaciones. Jiraiya simplemente se alegró de no haber tenido que convocar a Shima o Fukasaku. Todavía no confiaba tanto en los Jedi como para mostrar todas sus cartas de triunfo. Finalmente, después de una larga serie de preguntas, Yoda decidió que ya había visto suficiente. Gracias por su paciencia con nosotros, dijo. Debes estar cansado y hambriento. Te acompañará a un comedor, Padawan Sekura lo hará. Tu situación, difícil es. Debatiremos sobre la mejor manera de ayudarte. Te indicaremos cuando tengamos opciones para ti. Decide en lo que deseas hacer, entonces lo harás. A Jiraiya no le entusiasmaba la idea de no estar presente cuando el consejo estaba debatiendo, pero no estaba dispuesto a armar un escándalo por ello. Por un lado, tenía hambre, al igual que Naruto. Por otro lado, los entendía y no quería hablar de su destino con ellos en la habitación. Así que simplemente inclinó la cabeza respetuosamente y guió a Naruto fuera de la habitación detrás de Ayla. Cuando la puerta se cerró una vez más, Yoda se volvió hacia Kinlan. ¿Tu opinión sobre ellos, cuál es? Preguntó el viejo maestro. Creo que son buenas personas, dijo Kinlan de inmediato. Provienen de una cultura de espías y asesinos, objetó Saetin. Incluso admitieron haber cometido múltiples delitos según la ley de la República. Pero no estaban bajo la ley de la República, maestro Tin, protestó Kinlan. No estoy defendiendo su cultura, pero ambos insistieron en que estaban tratando de cambiar el sistema y traer paz a su mundo. ¿Y les crees, verdad? Preguntó Tin, su voz algo desdeñosa. Sí, lo sé. Soy muy bueno para saber cuando me están mintiendo. Ninguno de los dos me mintió. ¿Dudas de mis habilidades o es mi palabra lo que no crees? Suficiente, dijo Yoda bruscamente. En duda, ni tus habilidades ni tu honestidad lo son, caballero Bosch. En tu informe, mencionas que el niño aprovechó el lado oscuro durante la batalla. Eso lo llevó a casi perderse en este Kyuubi que ha sellado en él, dijo de Pabilaba.
¿Mantienes tu evaluación, incluso después de esa exhibición? Sí, respondió Boss. Mi Padawan y yo somos la prueba viviente de que un roce con el lado oscuro no te corrompe automáticamente. Naruto acababa de perder todo su mundo y luego fue arrojado a una batalla. ¿Cómo podemos juzgarlo por actuar con ira cuando estaba? ¿Nunca se les enseñó de una manera diferente? Ninguno de los dos recibió entrenamiento Jedi. Según el informe, el niño recuperó el control tan pronto como despertó e inmediatamente salvó la vida de Padawan Sekura, dijo Edcott. También expresó su pesar por su pérdida de control y su determinación de no permitir que esto vuelva a suceder. Creo que la evaluación que Kinlan hace de su carácter es precisa. Padawan Sekura es quizás el mejor empático actualmente en la orden, dijo Adi Gallia. Ella también tiene más experiencia con el lado oscuro que la mayoría de nosotros aquí. Si dice que Naruto no fue contaminado por su encuentro con la oscuridad, entonces no creo que debamos dudar de ella. También estoy de acuerdo, lo hago, dijo Yoda. Todos los sentimos. No eran malos. Heridos y de luto, sí. ¿Pero malos? Esto no lo creo. Eso será todo, caballero Boss, dijo Mace Windu. Puedes unirte a tu Padawan para comer. Kinlan hizo una reverencia y salió de la habitación. Sabía que lo despedirían para no tener otra discusión con Tin. Aún así, estaba agradecido de que Yoda lo hubiera respaldado. Fue agradable saber que el sabio gran maestro tenía fe en él. También fue agradable que me permitieran comer. Estaba hambriento. Estoy de acuerdo con Nick Boss, dijo Clocon cuando la puerta se cerró, sorprendiendo a muchos allí presentes. El maestro Kelto era conocido por su visión estricta, casi en blanco y negro, de la justicia. No han violado ninguna ley de la República, continuó. No tenemos autoridad para castigarlos por cosas que sucedieron hace 50.000 años. Me parecieron buenas personas, que hicieron lo mejor del mundo que tenían. Creo que deberíamos darles la oportunidad de hacer lo mejor de este también. Hubo un asentimiento general a esto. Incluso Sassetin admitió este punto a regañadientes. Si Plo Koon estaba dispuesto a mirar más allá de sus acciones como shinobi, entonces sentía que él también podía hacerlo. Dejando a un lado la cuestión de su carácter, todavía tenemos la pregunta de qué hacer con ellos, dijo Mace Windu. No podemos simplemente darles transporte y enviarlos a su camino, afirmó Yarael Poff. No saben casi nada de la galaxia. Morirían de hambre o se verían obligados a cometer delitos. También está la cuestión de sus poderes, afirmó Ari Gallia. Ambos son poderosos usuarios de la fuerza, con habilidades muy inusuales. Si los Sith los capturaran de alguna manera, esas habilidades podrían usarse contra nosotros, o peor aún, contra la República. Eso ni siquiera toca lo que podría pasar si esa entidad gratis. Sus poderes también podrían ser de gran valor para la República, respondió Poff. Se avecinan días oscuros y algunas de sus técnicas podrían salvar muchas vidas si se utilizan correctamente. De hecho, dijo Yoda. Ambos son importantes para el futuro. Los vi en mi visión, lo hice. Permitirles caer en manos de los Sith, no podemos. No solo por ellos, sino por el de toda la República. Siento una oscuridad interminable, si los Sith obtienen el control de ellos. Después de eso hubo una larga pausa. Todos los maestros contemplaron el problema en cuestión. Después de casi 5 minutos de silencio, Yad le habló. Si no podemos dejarlos caer en manos de los Sith, entonces puede que tenga una solución, dijo lentamente. ¿Qué sugieres? Preguntó Mace. Entrénalos como Jedi, podríamos. Enséñales cómo usar la fuerza, cómo reconocer la oscuridad, podemos. Son fuertes en la fuerza. Especialmente el niño. Si los traemos a la orden, entonces lejos de los Sith ellos sería. Su sugerencia generó varias reacciones. La mayoría de los presentes lo descartaron casi al instante. Plo Koon y Yarael Poff eran ilegibles. Mace frunció levemente el ceño, pero no rechazó la idea de inmediato. Yoda, sin embargo, parecía contemplativo. Son demasiado viejos, dijo Tin. Y el chico es demasiado emocional. Entrenarlos implicaría el riesgo de que caigan al lado oscuro, añadió por Ancisis. Ese riesgo siempre está presente para cada ser que entrenamos, replicó Yadle. Estos dos no son diferentes. En cuanto a su edad, Skywalker era demasiado mayor. Yo era demasiado mayor. Yoda era demasiado mayor.
Esta orden otorga demasiado peso para envejecer. Aún les estaríamos dando habilidades peligrosas. Si se cayeran, Piel se detuvo. Ellos ya tienen habilidades peligrosas, dijo Clo-Con. Según el informe de Kinlan, Jiraiya sería rival para la mayoría de nosotros aquí. Naruto ya es igual a muchos Padawans. Entrenarlos no los convertiría en una amenaza mayor de la que ya podrían llegar a ser. Simplemente les mostraría un camino diferente. Parece como si realmente estuvieras considerando esto, dijo Tin, sorprendido. Piensa en el daño que podrían causar si se cayeran. Piensa en el daño que podrían causar ahora, respondió Plo. Como mínimo, entrenarlos como Jedi les permitiría reconocer el lado oscuro y evitarlo. Mientras el consejo continuaba debatiendo la idea, Yoda y Mace permanecieron en silencio, ambos sumidos en profunda contemplación. Yoda estaba pensando en su visión. Los dos shinobi fueron de vital importancia para el futuro tanto de la Orden Jedi como de la República. De eso estaba seguro. Su llegada ya había cambiado las cosas. La sugerencia de Yaddle, sin embargo, iba en contra de todas las tradiciones que los Jedi habían establecido en los últimos 1000 años. Naruto, y ciertamente Jiraiya, eran demasiado mayores para ser entrenados. Eran emocionales y apegados, y muchos de sus jutsu coqueteaban con el lado oscuro. A pesar de esto, la imagen del joven Skywalker surgió espontáneamente en su mente. Ese chico también había sido demasiado mayor, demasiado emocional, demasiado apegado. Había estado lleno de miedo e ira, ambos caminos hacia el lado oscuro. Sin embargo, Qui-Gon lo había apoyado hasta su último aliento, y ahora mira. 6 años más tarde, el niño se había convertido en un Padawan pasable, no más cerca de caer que cuando tenía 9 años. De hecho, parecía decidido a permanecer en la luz y tenía un futuro prometedor por delante. Su entrenamiento estaba lejos de ser completo y luchaba tanto con las emociones como con el apego, pero si Yoda era honesto consigo mismo, estaba progresando muy bien. ¿Se había equivocado al oponerse al entrenamiento de Skywalker? Yoda se mostró reacio a admitir la posibilidad, pero parecía inevitable. Al reexaminar sus decisiones, encontró algo que no le gustó. Miedo. Miedo y orgullo. Las mismas emociones por las que tantas veces había criticado a Skywalker, ahora las encontraba dentro de sí mismo. ¿Cuándo se habían infiltrado esos? El miedo a correr incluso el más mínimo riesgo con un niño potencialmente prometedor y el orgullo que le impide admitir su error, incluso ante sí mismo. Parecía que era necesaria una seria autorreflexión. Sospechaba que no le gustaría del todo lo que encontraría. Dejando eso de lado por el momento, intentó vislumbrar el futuro. El lado oscuro aún no había regresado por completo a sus niveles anteriores, por lo que se sentía optimista acerca de ver al menos algo. Estaba turbio, pero después de unos minutos de paciencia, pudo discernir una sensación de rectitud, incluso de luz, en torno a la idea de traer a Naruto y Jiraiya a la Orden Jedi. Necesitaría meditar para tener una visión más clara, pero la breve sensación fue suficiente por ahora. Mace, mientras tanto, estaba pensando en Naruto. Nunca antes había visto tantos puntos de ruptura agrupados alrededor de un solo ser. Se aferraban al niño con tanta fuerza que eran como una niebla, y muchos de ellos se desplazaban a través del tiempo y el espacio, más allá de su vista. Haga lo que haga en el futuro, Mace estaba seguro de que cambiaría la galaxia. Mace tenía muchas ganas de asegurarse de que el cambio fuera positivo. Sin embargo, eso no era lo que más le interesaba del chico. Lo que realmente lo hizo pensar fue lo que sintió cuando sintió por primera vez la presencia de la fuerza de Naruto. Había sentido que lo llamaba y había sentido que su propio poder respondía. Era una sensación que Mace había sentido varias veces antes, pero nunca había imaginado que sentiría con alguien como Naruto. Había sido el comienzo de un vínculo Padawan. Al parecer, la fuerza lo estaba empujando a tomar al niño como su aprendiz. Mace normalmente hacía lo mejor que podía para seguir la voluntad de la fuerza, pero aquí había un problema. Naruto no era un iniciado Jedi. No era elegible para ser tomado como Padawan. Y, sin embargo, aquí estaba Yaddle, un ser cuya sabiduría sentía que solo era igualada por la de Yoda, sugiriendo que el niño y su padrino fueran entrenados como Jedi, en violación de toda tradición. La fuerza nunca había desviado a Mace, ni una sola vez. No creía que fuera siquiera posible que eso lo desviara, y no creía que lo estuviera desviando ahora. Este camino era arriesgado, lo sabía, pero los Jedi Corrum no eran ajenos al riesgo.
Una vez decidido, intercambió una mirada significativa con Yoda. Había llegado el momento de dar a conocer su opinión al consejo. Estoy de acuerdo con el maestro Yaddle, dijo Yoda, silenciando el debate en curso. Este consejo le da demasiada importancia a la edad. Demasiado arriesgado, dices que es. Demasiado peligroso. Nos regimos por nuestro miedo, ¿verdad? Pero maestro, usted se opuso a que Anakin Skywalker fuera entrenado, señaló por Ancisis. Me equivoqué al hacerlo. Skywalker se perfila como un Jedi poderoso. Emocional, sí. Poco convencional, sí. Pero muchos grandes Jedi, por poco convencionales que hayan sido. Lo juzgué con demasiada dureza, entonces lo hice. Deja que mi miedo me gobierne, lo hice. Permita que me gobierne ahora, no lo haré, dijo Yoda enfáticamente. También estoy de acuerdo con el maestro Yaddle, interrumpió Mace. La fuerza desea que tome a Naruto como mi aprendiz Padawan. El niño está rodeado de puntos de ruptura. Su destino probablemente dará forma a la República. Yo vería ese destino guiado por el Jedi en lugar de los Sith. Mientras buscaba guía en la fuerza, tuve la sensación de que este es el camino correcto. Esta acción serviría a la voluntad de la fuerza, dijo Yoda. Entrenar a esos dos iría en contra de todas nuestras tradiciones. Tradiciones que nos han servido durante 1000 años, protestó Tien. Y sin embargo, los Sith han regresado, dijo Yarael Poff. Han acechado invisiblemente bajo nuestras narices durante todos esos 1000 años, causando quién sabe cuánto dolor y sufrimiento. Ahora, se sienten lo suficientemente seguros como para actuar abiertamente, revelando su existencia. Entonces, ¿esas tradiciones realmente nos han servido bien? ¿O no? Quizás nos cegaron. La reforma Ruusan fue hace 1000 años. Incluso si fue la decisión correcta en ese momento, ¿realmente vamos a actuar como si no necesitáramos cambiar nunca más? Eso me parece un camino hacia la destrucción. Hubo silencio ante eso. Ninguno de los maestros sabía cómo responder a esas preguntas. La idea de que 1000 años de tradición hubieran sido un error no era algo que ninguno de ellos quisiera considerar. Aún así, los hechos que mencionó Yarael permanecieron allí como montañas. Difícil de ignorar y difícil de sortear. Finalmente, después de varios minutos de silenciosa reflexión, Mace rompió el silencio. Pongámoslo a votación, dijo. Un mayor debate no nos llevará a ninguna parte. Uno por uno, los maestros votaron si los dos viajeros en el tiempo serían entrenados o no. Al final, solo Sasha Tlin, Even Piel y Porrancisis votaron en contra. El resultado fue claro. A Naruto y Jiraiya se les ofrecería la oportunidad de convertirse en Jedi. Ahora la única cuestión que quedaba por debatir era cómo hacerlo. Aquí vamos. Otro capítulo algo más largo, aunque estoy empezando a pensar que muchos de mis capítulos pueden estar más cerca de esta extensión que mi objetivo original de 5000 palabras. Escribir el consejo es un poco complicado, pero creo que logré dar una justificación algo razonable para que aceptaran a Naruto y Jiraiya. Quería retratar al consejo, y a los Jedi en general, como rígidos, hipócritas, arrogantes y reaccionarios, pero no como malvados o desalmados. Los Jedi eran un grupo de seres fundamentalmente buenos, en su mayor parte, sumidos en su propia importancia y grandeza. Fin de capítulo.